El mito del fratricidio. La palabra fratricidio está formada con raíces latinas y significa asesinato de un hermano. En tiempos pasados era muy habitual que el fratricidio fuese penado como un delito independiente del mero homicidio. Hoy en día es más común que se recoja la condena por homicidio y en su caso se vea agravado por la proximidad familiar con la víctima. En el mito de Antígona se relata que Edipo descubrió que se había casado con su propia madre Iocasta y lanza una maldición contra sus hijos Polinices y Eteocles, en la que consistía en que se repartieran el reino de Tebas, luchando entre ellos o más bien deseándoles directamente que se mataran el uno al otro. El mito de la ley divina y la ley humana se origina porque a Creonte no le gustaba que en este mundo existieran límites entre el reino de lo divino y el reino humano. Su problema principal radica que con sus leyes cruzaba este límite. Él quería imponerse al mundo divino, era un tirano total con leyes absolutistas que solo le beneficiaban a él mismo. Consideraba que todo lo dispuesto por él era lo justo y necesario. No se daba cuenta que perjudicaba mucho al pueblo. Además que Antígona es enfática en que no siguiera ninguna ley impuesta por los dioses, ni tampoco ninguna ley establecida por los hombres. Se comprende como un hecho naturalizado porque hay gobiernos que elaboran o promulgan leyes que provienen del poder legítimo, pero violan la moralidad y el orden normal, y a menudo afectan en última instancia al propio Estado, debido a la disidencia de la gente. El patriarcado consiste en un sistema social en el que los hombres tienen el poder primario y predominan en roles de liderazgo político, autoridad moral, privilegio social y control de la propiedad. En la actualidad es algo por lo que las mujeres luchan a diario, y se ha convertido natural que el hombre sea el dominador desde ya siglos atrás. Lo cual se presencia claramente en Antígona, donde en varias partes se muestra el control por parte del patriarcado. El más relevante y turbio caso es donde Antígona, al ser un caso de epíclera en su pueblo, es decir, la heredera de su padre Edipo, que en el momento de su muerte no dejó herederos varones ya que se mataron entre sí, pues por el peso de que una mujer no podía gobernar Tebas, la sociedad patriarcal griega, por ley, obligaba que el pariente más cercano del antiguo rey, en este caso Hemón, el hijo de Creonte, se casara con la epíclera Antígona. Pues con esto, el mito está en que no solamente es un notable caso de patriarcado, sino también se vuelve a producir incesto entre esta familia. La palabra es una capacidad inherente al ser humano, que se considera natural e impredecible para la comunicación porque nos ayuda a conectar las ideas de la realidad. Su poder radica en la credibilidad, que con ella se reparte entre emisores y receptores, y en el caso de Antígona se ve reflejada en las leyes de los dioses versus la ley del hombre. Una representa el Estado y los otros los derechos individuales. Por lo tanto, son los derechos del Estado los que sobresalen por encima de los del hombre. Antígona se revela de los hombres en aras de honrar la voluntad de designios de los dioses. La palabra se vuelve mito debido al valor de Antígona, quien se enfrenta al rey defendiendo los decretos y leyes de los dioses, otorgándoles mayor valor a sus palabras, los cuales direccionaron sus acciones y dan lugar a su tragedia. El mito de la venganza en Antígona tiene su origen histórico en una obra de la Grecia antigua. Su historia se basa en que Antígona desea despedirse de su hermano Polinices como mandan las leyes de su cultura, es decir, con un entierro. Empero el rey Creonte no lo permite. Como consecuencia, Antígona desafía a Creonte y logra enterrar a su hermano, motivo por el cual el rey decide enterrar viva a Antígona a pesar de que Hemón, hijo de Creonte y prometido de Antígona, le pide que la perdone. Sin embargo, Creonte no lo hace y Antígona se suicida. A partir de aquí se evidencia la venganza, puesto que Hemón, al enterarse del suicidio de su prometida, intenta apuñalar a su padre. Del mismo modo, la maldición en este mito se verifica como un efecto dominó de matanzas. Primero, Antígona se suicida. Segundo, Hemón se siente culpable por tratar de apuñalar a su padre y decide autopuñalarse y morir. Tercero, la esposa de Creonte, al enterarse de la muerte de su hijo, también se suicida. Por lo tanto, esta tragedia se ha naturalizado porque demuestra que los reyes arrogantes tienen algunas consecuencias grandes y sufridoras.